¿Será importante la perseverancia en los negocios? ¿Será importante? ¿Sí? ¿Será importante la perseverancia para un joven universitario para terminar los 4 o los 5 años que dura la universidad? ¿Será importante la perseverancia? Claro que es importante la perseverancia en todo. En el matrimonio, ¿es importante la perseverancia? Claro que sí. Y hay una definición de perseverancia que quiero compartirles, ¿verdad? Que más o menos lo platicó el pastor el domingo pasado, pero una persona perseverante es aquella persona que está firme y constante a pesar de no ver resultados. Lo repito, una persona perseverante es una persona que permanece firme y constante a pesar de no ver resultados. Y el tema que yo tengo preparado para ustedes en esta tarde lo he titulado, y es un tema que va íntimamente ligado con el tema de la perseverancia. ¿Cuántos de los que estamos aquí en algún momento hemos tenido algún deseo, un anhelo de algo que no se ha cumplido? Levante la mano, por favor. Bueno, más o menos como la mitad, ¿verdad? Los que no la levantaron, supongo que todos sus deseos se han cumplido en la vida, me imagino. ¿Sí? Pero seguramente allá también los que están en casa también siguen nuestra transmisión, se pueden identificar con esto. ¿Cuántos de los que estamos aquí en algún momento hemos tenido alguna meta en nuestra vida? Nos hemos trazado una meta y esa meta no se ha cumplido. Levante la mano. Yo creo que todos, ¿verdad? ¿Cuántos, por ejemplo, habíamos tenido alguna expectativa de algo que para nosotros era importante y esa expectativa también no se ha cumplido? Pues yo creo que todos, ¿verdad? Todos en algún momento hemos tenido alguna expectativa, habíamos tenido el anhelo de que las cosas se dieran de alguna manera, pero sorpresa, no se dieron de esa manera que tú o yo esperábamos, y eso genera un sentimiento que es precisamente el título de la prédica que tengo para el día de hoy para todos ustedes. Y yo le he titulado a este mensaje, le he titulado El poder de la frustración. El poder de la frustración. Hay frustración en nuestra vida cuando las cosas no salen de acuerdo a lo que uno espera. ¿Sí o no? Y ahora, si vamos a hablar de frustración, me gustaría que pudiéramos, en primer lugar, definirlo. Hoy en esta tarde les voy a estar hablando de lo que es la frustración. Vamos a estar viendo algunos ejemplos de lo que es y lo que representa la frustración. Vamos a hablar de las consecuencias de estar frustrado y vamos a hablar también de algunos beneficios que encontramos en la palabra de Dios, beneficios si manejamos adecuadamente esa frustración. Y por último, vamos a hablar de 3 aspectos o 3 puntos importantes que nos van a ayudar a gestionar de una manera adecuada esa frustración. Amén. Es un tema que puede parecer muy superficial, pero créanme que es más profundo de lo que parece. Amén. Así que ¿estamos listos? ¿Estamos listos? Amén, amén. Que no decaiga el ánimo y el gozo. Ok, bueno, vamos a empezar primero por definir qué significa la palabra frustración. Y si uno va al diccionario, la palabra frustración dice: la frustración es una emoción que experimentamos cuando nuestras expectativas no son satisfechas. Dice, es la amargura que manifestamos cuando fracasamos en obtener algo o cuando las cosas no salen como deseamos. O sea, ya vimos más o menos aquí que todos, aunque algunos no levantaron la mano, pero bueno, hemos visto aquí que todos en algún momento las cosas no han salido como uno espera. ¿Sí o no? Aunque algunos no levantaron la mano, bueno, pero yo creo que por alguna razón la levantaron, ¿verdad? Pero puede ser un síntoma de amargura también, ¿verdad? No levantarla, ¿verdad? Y así que la amargura tiene que ver con la frustración, ahorita lo vamos a ver. Pero hay frustración ¿en dónde? ¿Dónde encontramos la frustración? Nos encontramos con situaciones frustrantes en el trabajo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Claro que sí. Por ejemplo, yo me dedico a ventas
Y en ventas, ¿quién más se dedica a ventas aquí? ¿Sí? Ok. Bueno, pero en ventas es importante tener tolerancia a la frustración, ¿sí o no? Porque nos van a estar diciendo que no un montón de veces. Entonces, alguien que no tiene tolerancia a la frustración, pues que no se dedique a ventas, que se dedique a otra cosa, pero a ventas no, ¿verdad? El que se dedica a ventas tiene que ser fuerte en esa área, en esa materia. Pero encontramos frustración en la familia también, ¿sí o no? Lo veíamos ahorita también en un divorcio. Alguien, por ejemplo, que se divorcia puede en algún momento experimentar también esa frustración, ese sentimiento de enojo, de sentimiento de desilusión, de decepción, y ese sentimiento, lo vamos a ver también un poquito más adelante, se transforma en una amargura. ¿Conoces a alguna persona amargada? Claro que todos conocemos seguramente a alguna persona amargada. Pero lo vemos en todas las áreas, lo vemos en la familia, dijimos, en el trabajo, en los negocios, en la vida espiritual. Vemos que nos vamos a topar con situaciones frustrantes. A mí me gustaría, tengo una lámina por ahí que me gustaría compartir con ustedes, en donde hay dos aspectos sobre los que giran las frustraciones que experimentamos en nuestra vida. Una de ellas tiene que ver con todas las cosas que no puedo. Si lo tenemos por ahí. No puedo o no tengo, dice. Bueno, tengo, por ejemplo, no puedo, pues muchas cosas, no puedo. Denme algún ejemplo de algunas cosas. Vamos a decir, hoy no puedo salir de vacaciones y eso me frustra. No puedo, ¿qué más? Ayúdenme, por favor. ¿No puedo qué? ¿Cómo? Salir de compras, no puedo, ¿verdad? Digo, a las mujeres les encanta eso, ¿verdad? Salir de compras y ahorita pues está un poquito limitado. ¿Qué más? ¿No puedo qué? Ayer estaba viendo el fútbol y oye, los dos equipos tenían en la bolsa, ¿a quién le gusta el fútbol? Tenían en la bolsa pasar directo a la liguilla y los dos, tanto Rayados como Tigres, de los dos, ni uno. Frustrante también esa situación, porque lo tenían en sus manos y lo dejaron ir. Pero no puedo, la lista puede ser muy larga. Alguien, por ejemplo, que viene, por ejemplo, Jorge Padilla e Idalia, que ellos son de Tampico, ¿verdad? Pues de repente a lo mejor Jorge pudiera decir, no sé si te ha pasado, Jorge, pero que digas, hijo, quiero ir a ver a lo mejor a mi familia porque están y no puedo ir. Y es una situación frustrante. Puede ser, ¿no? ¿Qué más? No puedo comprarme una casa, será también frustrante de repente querer comprarse una casa, pero no poder. ¿Sí? Digo, vamos a ver que la lista puede ser enorme, puede ser muy larga la lista de los no puedo o de los no tengo. No tengo trabajo y es frustrante también eso. No tengo, ¿qué más? Ayúdenme, por favor. No tengo salud. ¿Sí? ¿Qué más? No tengo carro. Veo que todos tienen, yo no tengo carro, eso también me frustra. Digo, estamos viendo que son situaciones a lo mejor que pueden parecer a lo mejor muy triviales o muy cotidianas, pero también vamos a ver que estos dos aspectos también pueden entrar en áreas que son mucho más importantes en nuestra vida, ¿sí? No tengo, por ejemplo, alguien pudiera decir, bueno, pues quiero tener un hijo y no lo tengo. ¿Eso puede frustrar a alguien? ¿Sí? Quiero tener una esposa y no la tengo. ¿Sí? ¿Puede frustrar también a alguien? Quiero tener salud y no tengo salud. Quiero tener una familia y no la tengo. Eso me frustra. O sea, son muchas, la lista, como les decía, es muy larga la lista. Pero veamos aquí lo que dice la palabra de Dios. Yo espero que se alcance a ver. Y dice ahí, cuando tú tengas ese sentimiento de frustración que venga a tu mente con los no puedo,
Vean lo que dice ahí la palabra de Dios para todos nosotros. Dice, bueno, Cristo te dice, todo lo puedo, o la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Es uno de los versículos más conocidos, pero también al mismo tiempo más mal interpretados que hay en las Escrituras. Porque esto pareciera a lo mejor un eslogan motivacional, un eslogan para que me da licencia para hacer lo que yo quiera, pero definitivamente no lo podemos interpretar de esa manera. El apóstol Pablo, cuando da estas palabras, se encuentra encarcelado. Y él, en el contexto que lo dice, en el contexto que dice esta frase, el apóstol Pablo está diciéndole en esta carta a los filipenses, les está diciendo, pues yo he aprendido a contentarme cualquiera que fuera mi situación. Dice, sé vivir en la abundancia, pero también sé vivir en la escasez o en la pobreza. Sé estar saciado, pero también tener hambre. Y en el contexto de esta situación, él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Entonces, lo que nos está diciendo el apóstol Pablo aquí en este fragmento muy conocido de la Escritura, lo que nos dice es, sea cual sea la situación por la que estés pasando, está ahí Cristo, promete estar Cristo ahí para sostenerte. Amén. Hay otra versión de la Biblia que dice, en igual Filipenses 4:13 dice, a todo le puedo hacer frente. Es la Dios habla hoy, la que dice, a todo le puedo hacer frente, porque Cristo es el que me sostiene. Entonces, ¿cómo lo deberíamos entender? Es de la siguiente manera, decir, bueno, independientemente de la situación que tengas, si tienes casa o no la tienes, si tienes un esposo o no lo tienes, si tienes salud o no la tienes, tienes un trabajo o no lo tienes, lo que el apóstol Pablo te dice, Cristo está ahí para sostenerte en esa situación. Amén. Y cuando venga a nuestra mente los no tengo, ¿sí? Nuestros hijos a veces son muy demandantes y no levanten la mano, ¿verdad? Pero ¿cuántos de nuestros hijos son muy demandantes? Y no tengo esto y no tengo lo otro. Y eso causa cierta frustración. Dice aquí Filipenses 4:19 en la versión internacional, dice, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las riquezas que tiene en Cristo Jesús. Amén. Es decir, dice, Cristo promete suplir todas nuestras necesidades. Amén. Entonces, si yo no tengo una casa, es porque no la necesito. Porque si la tuviera, Cristo ya me la hubiera dado. Hoy es que no tengo un trabajo y eso me mantiene bien preocupado, frustrado. Bueno, si Dios no me ha dado ese trabajo, es que por el momento no lo necesito. Porque si lo necesitara, ya me lo hubiera dado. Y esto es una verdad que yo puedo abrazar en mi corazón. Es decir, yo tengo alguna carencia y las tengo y todos tenemos muchas carencias en muchas áreas, ¿verdad? Pero si yo estoy frustrado por esa situación, yo puedo abrazarme de esta verdad y decir, bueno, pues si Dios no me lo ha dado, es porque no lo necesito. Porque si lo necesitara, ya me lo hubiera dado. Amén. Poco a poco en el mensaje nos va a ir quedando más claro lo que estoy diciendo. Amén. Ahora, como les decía, pues en todas las áreas nos vamos a encontrar con frustraciones, ¿verdad? Desde un niño, por ejemplo, que es hijo único y que ha sido hijo único durante varios años, y en el momento en que este hijo único se entera de que su mamá está embarazada, bueno, ese hijo único experimenta la frustración sin lugar a dudas. Y esa frustración se traduce un poco en celos, en una conducta agresiva a veces hacia la mamá, y cuando nace a veces el hijo hacia a veces a su hermanito, y son situaciones que se presentan. Decíamos en el divorcio, sin lugar a dudas también se manifiesta también una frustración. ¿Por qué? Porque a lo mejor la persona que se divorcia puede de alguna manera ver a su alrededor y ver a lo mejor que
sus amigos, sus familiares a lo mejor se han mantenido en su matrimonio y a veces a lo mejor esa persona pueda experimentar un poquito esa frustración de decir, bueno, pues yo fracasé en mi matrimonio y eso puede traer una raíz de amargura, y esa raíz de amargura, dice la palabra de Dios, que contamina también a los que están a nuestro alrededor. Pero eso lo podemos también ver, es muy evidente. Cuando, por ejemplo, decimos, bueno, todos prosperan menos yo. Todos prosperan. De repente hoy en la reunión de la secundaria, oye, vemos que, oye, todos prosperaron y yo a lo mejor no, y me siento a lo mejor un poco frustrado por esa situación. O no te dieron el ascenso en el trabajo porque habías estado peleando y buscando, empujando por un ascenso en el trabajo, y llega un momento en que traen a otro, a uno nuevo, y tú que tienes ahí 10 años en la compañía no te tomaron en cuenta, y eso provoca también una fuerte frustración en cada uno de nosotros. La muerte de un familiar cercano, eso también podemos experimentar también un profundo sentimiento de frustración. La lista, como les decía, puede ser enorme la lista, ¿no? Hoy vamos a ver también que es importante que aprendamos a gestionar la frustración, porque tengo noticias, vamos a seguir viviendo situaciones frustrantes toda nuestra vida. Amén. Así va a ser, nos guste o no, seamos cristianos o no, vengamos a la iglesia los domingos o no, me ponga a orar o no. Vamos a experimentar todo el tiempo situaciones frustrantes. Ahora yo me pregunto, sentir frustración, decíamos que es sentimiento de enojo, cuando las cosas no salen como uno espera. Yo les pregunto, ¿sentir frustración es pecado? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Bueno, ahí dicen que no. Bueno, los que dicen que no ya estuvieron en la... No. Ok, bueno, ya dicen que sí, que no. Ok, muy bien. Es no, la respuesta es no. Sentir frustración no es pecado en sí mismo. El pecado puede venir a partir de lo que hagamos con ese sentimiento, con esa emoción, pero en sí mismo sentir frustración no es ningún pecado. También lo vamos a ver también en unos momentos más. Entonces, en la Biblia también vamos a encontrar también una serie de personajes que experimentaron también en esta frustración. Vemos, por ejemplo, la historia de Job, sería a lo mejor la más conocida. Si tenemos ahí la siguiente lámina, viene un poquito el versículo de Job. Yo creo que Job, todos conocemos, o al menos la mayoría conocemos, la historia de Job. Un varón recto, perfecto delante de Dios, era bendecido materialmente, dice que tenía una hacienda muy grande, con muchos criados, con muchas vacas, con muchos animales, y de repente, bueno, pues el Señor le permite a Satanás que Satanás pueda tocar, decía, sus posesiones, a sus hijos, incluso su salud. O sea, de un momento a otro, él perdió todo. Él perdió absolutamente todo. Entonces, en el contexto de esta situación que les comparto, es que dice estas palabras tan conocidas. Dice, van pasando los días de mi vida y mis planes y deseos se ven frustrados. Él experimentó esta frustración en medio de esta catástrofe que le tocó vivir. Noemí, por ejemplo, en la siguiente lámina, Noemí también, ¿ustedes creen que, bueno, en los planes de Job estaba perder sus hijos, estaba en sus planes perder su casa, perder todo lo que tenía, estaba en los planes de Job? Claro que no. En los planes de Noemí estaba perder a su esposo y perder a sus hijos. Claro que no, eso lo vemos esta historia la vemos en el libro de Ruth. Pero claro que no,
estaba en los planes de Noemí perder, o sea, que su esposo muriera y que murieran sus hijos casi al mismo tiempo. Y esto también trajo, en la siguiente lámina, trajo una profunda frustración. Veamos lo que dice ahí en Ruth. En el libro de Ruth, ahí en la siguiente lámina, si estás por ahí. Dice, y ella le respondía, no me llames Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Pues sabemos, por un momento vemos a lo mejor que Job reaccionó. Vamos a ver ahorita cómo reaccionó Job y cómo reaccionó Noemí a la frustración. Ella estaba enojada y decía, en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Ahora, les decía que es importante que podamos aprender a gestionar la frustración, porque esta frustración se va a dar sí o sí en nuestra vida. Sí o sí se va a dar. Y yo puedo, por ejemplo, gestionar esta frustración de una manera sabia, o también puedo gestionar esta frustración de una manera necia y que pueda causarme un daño. Y hoy vamos a aprender un poquito a la luz de el libro de Job, qué es lo que nos dice el Señor y de cómo debemos manejarlo de una manera adecuada. Amén. Pero ¿tú crees, por ejemplo, también que estaba en los planes de David el perder un hijo? Claro que no. O en los planes, por ejemplo, del profeta Oseas, Dios le dice al profeta Oseas, te tengo dos noticias, una buena y una mala. ¿Cuál quieres primero? Y Oseas le dice, bueno, pues la buena, quiero primero la buena. Bueno, la buena es que te he escogido una esposa. Yo me imagino que él se gozó muchísimo cuando el Señor le dijo eso. Y luego, bueno, ¿cuál es la mala? La mala es que tu esposa es una prostituta. Entonces, ¿ustedes creen que en los planes del profeta Oseas estaba casarse con una prostituta? Claro que no. A veces el Señor nos va a llevar por caminos que a veces no teníamos planeado andar. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios sabio y en su infinita sabiduría Él sabe, ¿verdad?, por dónde es el camino que más nos conviene andar. Pero vamos a ponerlo, y lo voy a ilustrar de esta manera, de una manera más clara. Por ejemplo, con nuestros hijos. ¿Qué sucedería si yo a mi hijo o a mi hija le doy todo lo que me pida? Está claro que no va a desarrollar carácter, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar? Va a tener también una baja tolerancia a la frustración. Ahora yo me pregunto, ¿Dios nos da todo lo que le pedimos? ¿Sí o no? Veo muchas dudas, ¿verdad? ¿Sí o no? Claro que no. O sea, ¿dónde estaría yo? ¿Dónde estarías tú si Dios nos hubiera dado todo lo que le hubiéramos pedido? ¿Dónde estaríamos? ¿Dónde estaría yo? Entonces, Él en su infinita sabiduría sabe qué concederme y qué no concederme. ¿Sí o no? Yo tengo que aprender a tolerar esa frustración. ¿Por qué? Porque muchas veces voy a orar y lo que estoy orando no siempre se me va a conceder. El apóstol Pablo decía que, bueno, había orado 3 veces para que se le quitara el aguijón. Y se le quitó el aguijón. ¿Le faltó fe al apóstol Pablo? Claro que no. No se lo quitó y el Señor, ¿verdad?, le dijo, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en dónde? En mi debilidad. Amén. Entonces el Señor no siempre nos va a conceder todo lo que le pidamos. En los planes de Moisés estaba entrar en la tierra prometida. ¿Entró en la tierra prometida Moisés? ¿Entró o no entró? No entró. Y lo pidió. Pero no siempre nuestras oraciones van a ser contestadas en el sentido de lo que estamos solicitando. Dios no es el genio de la lámpara. Amén. Y yo tengo que entender que en medio de la frustración que me pueda provocar el que las cosas no salgan como yo espero, en medio de esa frustración
yo tengo una oportunidad perfecta para mi crecimiento espiritual. El fracaso es un ingrediente fundamental en el éxito de cualquier proyecto que podamos emprender. Yo, por ejemplo, pues he fracasado muchas veces. En los negocios he fracasado. En el 2008, yo me estaba acordando en esta mañana, en el 2008, hace 12 años, hubo también, ¿se acuerdan? Bueno, la mayoría, yo creo que sí se acuerda, hubo también una pandemia también, lo que fue el H1N1. Y fue también una pandemia, también en aquella época también se decretó, ¿verdad?, que la gente no saliera a las calles, aunque digamos que el periodo en el que estuvimos encerrados fue mucho menor. Las consecuencias no fueron tan catastróficas como está siendo en estos momentos por el coronavirus. Pero yo me acuerdo, y mi esposa creo que también se acuerda, que pusimos un negocio, pusimos un restaurante allá por el 2008, y me acuerdo que bueno, que pusimos prácticamente todos nuestros ahorros, prácticamente se los metimos a ese proyecto, a ese restaurante que estaba allá para el sur de la ciudad. Y bueno, me acuerdo que mi esposa ya me perdonó, pero bueno, en aquellos años, ¿verdad? Estaba súper enojada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a consecuencia de la pandemia, que eso fue, nosotros abrimos ese restaurante en el 2008, la pandemia fue en el 2009, y a consecuencia de la pandemia, pues bueno, muchos restaurantes quebraron, y entre esos, pues el de nosotros también. Entonces nos quedamos también con una deuda, o sea, porque habíamos pedido prestado y habíamos hecho un montón de cosas, y de repente los restaurantes cerrados, la gente no quería salir. Hoy, en aquellos años, bueno, no había lo que hoy hay como las aplicaciones y no estaba tan desarrollado en aquellos años. Y bueno, para no hacer la historia tan larga, quebramos ese negocio en el 2008, nos quedamos con una deuda pues de cientos de miles de pesos. Y yo me acuerdo que le dije a mi esposa lo inevitable, ¿verdad? Lo inevitable fue, mi amor, vamos a tener que vender la casa. ¿Y ustedes creen que me dijo, sí, gloria a Dios? Pues claro que no, ¿verdad? Se me vino el mundo encima con ella. ¿Por qué? Porque ella me había dicho, no estoy de acuerdo con que abras este negocio, o no estoy de acuerdo con que le metas a lo mejor tanto de lo que le estábamos metiendo. Yo me acuerdo que en esos momentos yo le decía, pues mi amor, yo todavía, déjame decirles que bueno, yo todavía no me convertía en aquellos años, mi esposa ya, yo no. Y me acuerdo que yo le decía a mi esposa, mi amor, tú no te metas en el negocio, tú allá con la casa, con los niños, déjame a mí manejarlo, ¿verdad? Y entonces, pues obviamente se vino toda esta situación, quebramos el negocio, ahora hay que pagarle a toda la gente que le debíamos, y bueno, pues gracias a esas situaciones que estoy aquí ahorita predicándoles, amén. Amén, dale un aplauso fuerte al Señor. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor me atrajo, ¿verdad? Y utilizó esa situación, ¿verdad? Que para mí era catastrófica, para mí se me vino el mundo encima, ¿verdad? Y bueno, el Señor obviamente utiliza estas situaciones, ¿verdad? Para que podamos cumplir con el propósito que Él ya estableció, amén. Pero como les decía, en los negocios, pues va a haber situaciones, y el fracaso es parte fundamental en el éxito. Tú quieres emprender un proyecto, el que sea que quieras hacer o que quieras emprender, vas a tener que fracasar para poder aprender y poder aspirar a tener el éxito. ¿Por qué? Porque si tú le sacas la vuelta al fracaso, al mismo tiempo le estás sacando la vuelta al éxito. Amén. Entonces, aprender a gestionar la frustración trae beneficios. ¿Como cuáles? O sea, que yo pueda aprender a gestionar esa frustración que va a venir en mi vida, trae beneficios. Uno de ellos es una persona que sabe cómo manejar la frustración, tiene, digamos que, menores niveles de estrés. Una persona que sabe adecuadamente gestionar la frustración, ¿sí?
puede tener también más tolerancia al dolor y al sufrimiento. O sea, en la Biblia encontramos que se nos dice que en el mundo tenéis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Entonces, cuando venimos a los pies del Señor, no se nos promete que ya no vamos a tener problemas. No se nos promete que vivieron felices para siempre. Se nos promete que vamos a seguir teniendo problemas, pero la manera en la que nos vamos a relacionar con esos problemas va a ser muy diferente. Una persona que sabe tolerar la frustración es una persona que sabe también tolerar también el sufrimiento, el dolor. ¿Por qué? Porque en la vida va a seguir habiendo estas situaciones que nos van a frustrar y que nos van a causar dolor. Entonces yo tengo que aprender a gestionar este sufrimiento. Y bueno, por el contrario, las personas que tienen baja tolerancia a la frustración. Hoy vivimos, por ejemplo, en una época en donde los más jóvenes, y se los tengo que decir, no me lo puedo quedar callado, aparte que es muy evidente, pero, por ejemplo, toda esta generación millennial y los centeniales, es decir, los nacidos del 85 para acá, tienen poca tolerancia a la frustración. Digamos que en términos generales, no estoy diciendo que sea en el caso de todo mundo, pero generalmente esta generación así es. No es el caso de todos, yo sé que los que vienen aquí no, pero de afuera sí. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Hay poca tolerancia a la frustración y por eso vemos, por ejemplo, hoy en día que los divorcios van a la alza. La tasa de divorcios es impresionante cómo ha aumentado en los últimos 20 años. Hoy, cada día, se divorcia a la gente con más facilidad. Con más facilidad. O sea, la gente se divorcia incluso hoy sin ninguna causa. Simplemente nos divorciamos y punto. ¿Sí? Los matrimonios a la baja. Yo estaba viendo un estudio hace tiempo también que me tocó compartir un poquito de un tema relacionado con esto. Y en ese estudio se decía que, bueno, hoy en día los más jóvenes entre 20 y 30 años, ¿ok? Un 80%, decía el estudio, un 80% de los encuestados decían que ellos no podían permanecer en el mismo trabajo por más de 3 años. Cuando, por ejemplo, nuestros papás o incluso nosotros mismos nos hemos podido mantener a lo mejor en el mismo trabajo durante 20 años, 30 años. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay tolerancia a la frustración. Esa es una de las causas. No existe tolerancia a la frustración y por eso no persevero. Por eso no alcanzo objetivos. Déjame decirte que las cosas más importantes de la vida no son tarea sencilla, son una tarea difícil. Y si yo no tengo tolerancia a la frustración, si yo a mis hijos les estoy dando todo al mismo tiempo, ellos no pueden desarrollar esta tolerancia a la frustración. Y van a sufrir. Por eso también vemos que los suicidios también van también a la alza. Si uno ve también los últimos 20, 30 años, el índice, la tasa de suicidios también va a la alza. En esta temporada de coronavirus, el suicidio también se ha incrementado de una manera también alarmante. ¿Y por qué? Porque no hay tolerancia a la frustración. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las cosas no se dieron como yo esperaba. Y entonces la gente se suicida. ¿Por qué? Por una enfermedad, se suicida porque se divorció, porque quebró el negocio, se suicida porque me dejó mi esposa. Y hay tantas razones, ¿verdad?, que giran alrededor de esto que les comento. Entonces, por lo mismo, es sumamente importante. Dice, algunos padres en su afán de proteger a sus hijos del dolor y la decepción, les conceden todas sus peticiones. Pero es importante, mis hermanos, qué bueno que el Señor no opera igual. Porque decíamos ahorita, ¿qué sería de nosotros si Dios nos hubiera dado todo lo que le pedimos? Y Él
va a frustrar nuestros planes, así como lo vimos también ahorita en este versículo de Job. Dios va a frustrar nuestros planes. ¿Con qué? Con un propósito. Con un propósito. Y ese propósito tiene que ver con que yo pueda morir a mis deseos, a mi orgullo, y que pueda de alguna manera experimentar esa gloria de Dios. ¿A través de qué? Pues a través de buscarlo, a través de meterme en sus planes, en sus propósitos, en su llamado. Amén. Así que bueno, estamos listos. Tengo tres, digamos que aspectos que nos van a ayudar a gestionar adecuadamente la frustración. Amén. Y vamos ahí, si me puedes ayudar con Job, capítulo 1, versículos 20 y 22. 20 al 22. Job, capítulo 1, versículos del 20 al 22. Job 1, versículo 20 al 22. Amén. Job 1, 20 y al 22. Amén. Y bueno, lo voy a leer aquí. Dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza. Amén. En la Biblia también, mis hermanos, se nos habla que un símbolo de frustración, de dolor, de decepción, es que se rasgaran las vestiduras. ¿Sí? Y lo vemos, por ejemplo, en muchos personajes de la Biblia. Los fariseos lo hacían, lo hizo Job, lo hicieron los amigos de Job, lo hizo Josué. O sea, son muchos los personajes que en algún momento de la historia, ellos cuando se enfrentaron con esta situación frustrante, rasgaron sus vestiduras. Y aquí les decía, bueno, en ese contexto de lo que hablábamos, Job había perdido prácticamente, lo había perdido todo Job. Y en el contexto de esta situación tan frustrante, él dice estas palabras. Dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. El que sigue. Siguiente, por favor. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Que sigue. Dice: en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Hasta ahí, hasta el 22. Hasta el 22, uno antes. Entonces, vemos aquí claramente, mis hermanos, que bueno, Job se frustró, sí. ¿Pecó? No. Hoy vamos a ver a la luz un poquito de este fragmento, de esta escritura, tres aspectos que aprendemos de la vida de Job que nos van a ayudar también a nosotros a gestionar las situaciones frustrantes por las que nos vamos a topar. Si aquí en esta parte, en esta última parte dice aquí: ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Amén. Vamos a poner atención a cada uno de ellos. Vamos a ver ahí, en primer lugar, si dice, punto número 1, si queremos gestionar adecuadamente la frustración, punto número 1 es: acepta la voluntad de Dios. Dice: aceptar y entender que la frustración forma parte del plan perfecto de Dios es el primer paso para empezar a gestionarla de una manera adecuada. Aceptar la voluntad de Dios. Decíamos, bueno, pues pensemos en alguna situación frustrante. Decíamos, bueno, falleció algún familiar muy cercano. Y fue frustrante, ¿por qué? Porque a lo mejor no lo teníamos en nuestros planes. Digo, yo sé que en algún momento nuestros familiares y uno mismo vamos a partir, pero a lo mejor no lo teníamos todavía previsto en esta época. Esa situación frustrante. Y bueno, acepta la voluntad de Dios es el primer paso para gestionarla. Recuerda que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Que los caminos de Dios son más grandes que nuestros caminos y sus pensamientos también son más grandes que nuestros pensamientos. Entonces, si el Señor en su infinita sabiduría y en su ejercicio de su soberanía
Él determinó llevarse a tu papá, que es una situación a lo mejor que puede causar dolor y que causa dolor. Mi papá falleció en el 2016 y también fue una situación frustrante también para nosotros. ¿Por qué? Porque no nos lo esperábamos. Llegó al hospital y ya no salió del hospital, y entonces es una situación frustrante. Pero el primer paso para gestionar la frustración de una manera adecuada es aceptar la voluntad de Dios. Aceptar que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y que mis planes no pueden ser mejores que los planes de Dios. Amén. Pensemos en otra situación frustrante. No sé, alguien que diga, ¿sabes qué? Pues quebré mi negocio quebró. Yo pues tenía grandes planes como los tenía yo y decía, bueno, pues, ¿qué puede pasar? Yo recuerdo, por ejemplo, la historia de un empresario. El año pasado, algunos de los que están aquí presentes acudieron a ese seminario. Tuvimos un seminario de negocios cristianos, invitamos a un empresario cristiano muy, muy exitoso, nos platicó la historia de su testimonio, y esta persona, un siervo de Dios, nos decía, yo tenía un negocio de cercas, y decía, era un negocio muy chiquitito. Y yo había estado orando, nos compartía, dice, había estado orando al Señor para que el Señor prosperara mi negocio. Y dice, de repente pues alguien me habla y me dice que tiene pues un gran negocio de cercas para mí. Entonces dice, me pasaron para que cercara el terreno, un terreno muy, muy grande. Y entonces él decía, me llegó el negocio de la vida. Dice, pedí un préstamo, porque eran kilómetros y kilómetros de una cerca que tenía que poner en un terreno muy grande. Entonces él me decía, nos comentaba que si no, ya traía planes con lo que iba a hacer con ese dinero, estaba muy contento. Dice, cuando de repente me hablan y me dicen, oye, pues con toda la pena del mundo, pero te vamos a tener que cancelar el pedido de la cerca. Y dice, no, dice, se me vino el mundo encima. Dice, ¿por qué? Porque dice, pues yo ya me esperaba, ya me veía yo, ¿verdad? Con todo lo que iba a hacer con esa gran venta. Y lo que sucede es que dice, bueno, pues, dice, tanto le reclamé, dice, a la persona que me canceló el contrato. Dice que él estaba tan apenado, dice que nos dieron, dice, una pequeña máquina para hacer concreto. Y entonces él estaba tan enojado, tan frustrado, decía él, porque decía, oye, pero yo qué voy a hacer con esta máquina para hacer concreto. La verdad es que yo quiero que me pagues. No te podemos pagar, lo que te podemos dar es esta máquina para hacer concreto. Y dice que estuvo tocando puertas intentando vender la máquina para hacer concreto, que era una vieja máquina de hacer concreto. Y dice que nadie se la compró. Y él estaba ahí tan enojado, dice, con Dios, dice, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Y para no hacer la historia tan larga, bueno, hoy esa vieja máquina de hacer concreto es una empresa muy exitosa, concretera, se llama En Concretos La Silla, tiene varias plantas en el país y está cotizada en millones de dólares. Dale un aplauso fuerte al Señor. Hoy, y yo vengo a decirte hoy, de parte de Dios, que ese fracaso que está en tu vida y que oscurece tu tiempo en esta tarde, que has estado frustrado por ese fracaso va a ser la piedra angular de la victoria que Dios tiene preparada para ti. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Eso que te queja, que te aflige el día de hoy, va a ser la piedra angular de la victoria que Dios tiene para ti. Amén. Así que no te desanimes, mi hermano. No te desanimes, hermana. Hay situaciones frustrantes, pero cuando tú vienes a la palabra de Dios y cuando, como punto número 1, aceptas la voluntad de Dios, es el primer paso para gestionarla. Job
la gestionó de una manera adecuada. Él lo aceptó, dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. Él lo aceptó. Y tú y yo estamos llamados también a aceptar su voluntad. Ahora, aceptar la voluntad de Dios no es lo mismo que resignarse. No es lo mismo. Aceptar la voluntad de Dios es entender que Dios tiene un plan y un plan más grande que mis propios planes. ¿Sí? Pero no significa necesariamente que yo me tenga que resignar. Oye, no tengo trabajo. Entonces, pues imagínate que yo le dijera a mi esposa: mi amor, pues Dios, es la voluntad de Dios que yo no tenga trabajo, y me quedo ahí en mi casa viendo Netflix, y me quedo en mi casa ahí viendo la tele, y yo digo: bueno, pues es que el hermano Eduardo dijo pues que era la voluntad de Dios que no tuviera trabajo, y si no tengo trabajo, pues no me voy a afanar. No es lo que estoy diciendo, ¿verdad? Lo que estoy diciendo es que, bueno, si en algún momento el Señor ha decidido no darte el trabajo, es porque te quiere enseñar algo. A lo mejor te quiere enseñar a depender de Él. A lo mejor te quiere enseñar, o te quiere que muera todo tu orgullo o todo mi orgullo. ¿Sí? Pero eso no implica que yo no puedo seguir orando. Eso no implica, ¿verdad?, que Dios puede cambiar el curso de la historia. Amén. Entonces, en primer lugar, aceptemos la voluntad de Dios. En segundo lugar, Job adoró. Punto 2, adorar. Job adoró. Dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. La palabra adorar viene del hebreo chakha, que significa postrarse, significa humillarse, rendirse ante los pies del Señor. Pero es una situación que va más allá de lo físico. Es una situación interna del corazón, es una situación espiritual. O sea, yo puedo estar a lo mejor arrodillado físicamente, pero en mi interior estoy de pie. ¿Sí? Y viceversa también. Yo pudiera estar de pie físicamente, pero en mi interior yo estoy arrodillado, estoy rendido ante los pies del Señor. Y adorar significa, literalmente lo que significa es rendirse ante la soberanía de Dios. Cuando venimos a la iglesia un domingo y el pastor nos dice: levanta las manos, ¿verdad?, adórale, literalmente lo que nos está diciendo es: levanta las manos y reconoce que tú no tienes el control de los problemas que tienes allá afuera. Tú no tienes el control de tu trabajo, tú no tienes el control de las cosas que te afligen, todo eso, esa carga que tú traes. Cuando tú levantas las manos, tú le estás diciendo al Señor: Señor, tú eres el amo y soberano de todas las cosas, tú eres el dueño de todas las cosas, ¿verdad? Y tú eres el que tiene la última palabra, porque yo me puedo afanar en mi salud, en mi trabajo, con mi familia, con mis hijos, pero finalmente el Señor es el que decide todas las cosas. Amén. Eso significa adorar, ¿verdad? Significa: Señor, vengo rendido ante ti. Yo reconozco, Señor, que yo no soy nadie y que tú eres finalmente el que me va a ayudar. Si es en tu infinita misericordia, lo vas a hacer. Pero si no lo hace, yo tengo que entender que hay un plan y un propósito aún más grande. Amén. Punto número 3, y ya estoy terminando. Me gustaría que fuera pasando el grupo de alabanza, por favor. Punto número 3, encuentra el propósito. Vemos ahí, si lo tenemos ahí, lo podemos proyectar, Job, el capítulo 1, el versículo 22. Job 1, 22. Job 1, 22 dice así: en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. En todo esto
no pecó Job. Y bueno, ¿cómo yo lo entiendo un poquito o cómo lo podemos parafrasear un poco estas palabras? Dice aquí que bueno, Job no pecó en todo, en la actitud que tuvo no pecó Job. Dice, y encontró que había un propósito de Dios en todo. Dice, no atribuyó a Dios despropósito alguno. Dicho en otras palabras, él encontró que Dios tenía un plan. Tenía un plan. Y Dios tiene un plan, mi hermano. Dios tiene un plan. Ya sea que hayas perdido tu casa, ya sea que te hayas quedado a lo mejor sin trabajo, ya sea que te haya dejado tu esposa. Dios tiene un plan y un propósito. Y la mejor pregunta que tú y yo le podemos hacer a Dios en medio de aquellas situaciones frustrantes por las que nos vamos a enfrentar es ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué, Señor, es que tú me has puesto en este punto? ¿Para qué? ¿Para qué permitiste que yo perdiera mi negocio? ¿Para qué, Señor, permitiste que me dejara mi esposa? ¿Para qué permitiste, Señor, que mi hijo cayera en drogas? ¿Para qué? Que no es lo mismo que ¿por qué? Porque ¿por qué? Denota un reclamo, denota que estamos contendiendo con el Señor. Veamos lo que dice Romanos 9:20. Romanos 9:20. Pregúntale, ¿para qué? ¿Para qué lo permitiste? ¿Para qué permitiste que mi familiar cayera en la cárcel? ¿Para qué? ¿Para qué permitiste que se fuera de la casa mi hijo? ¿Para qué? Romanos 9:20 y 21. Dice así: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro a quien lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Amén. ¿Está ahí? O sea, ¿quién somos tú y yo para contender con Dios? ¿Quién somos tú y yo para decirle a Dios cómo es que tiene que hacer su trabajo? Tú y yo no somos nadie. Y si Él ha determinado alguna situación que te está frustrando en esta tarde, en este tiempo, es porque Él tiene un propósito muy grande. Porque a lo mejor no lo entendemos, a lo mejor no alcanzo yo a entender en mi limitada capacidad. Porque los caminos de Dios son más grandes que nuestros propios caminos. Y los pensamientos de Él son más grandes. Y no son vuestros pensamientos, dice el Señor en Isaías. Así que me gustaría, con todo respeto, que nos pusiéramos de pie. Y allá en tu casa también estás siguiendo esa transmisión. Ponte de pie también como un acto de reverencia a Dios. Y hoy venimos aquí en este lugar porque tal vez esa frustración que hemos experimentado durante años, tal vez esa frustración ha causado amargura en nuestro corazón y nos hemos a lo mejor aislado de nuestra familia. A lo mejor esa situación de amargura ha provocado también amargura también con la gente que nos rodea, con nuestros hijos. Y hoy es el tiempo que Dios preparó para que tú y yo podamos soltar todas nuestras frustraciones. Amén. Y que podamos decirle al Señor: Señor, vengo aquí delante de ti, Padre, reconociendo que no soy nadie.